Muchos de nosotros estamos tan familiarizados con el Sermón del Monte que no somos conscientes del impacto que tuvo que haber tenido en los que lo escucharon por primera vez. Los preceptos de Yeshua fueron tan revolucionarios que después de cada declaración probablemente tuvo que haber una pausa hasta que la multitud se calmara lo suficiente para continuar. Casi todas las enseñanzas de Cristo eran contrarias a la sabiduría del mundo y el pensamiento judío. La primera bienaventuranza es un ejemplo de ello, porque dice: bienaventurados o felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En lo que respecta a la sabiduría del mundo, esto va en contra de lo que se considera necesario para salir adelante o ser alguien. En lo que respecta al pensamiento judío, era contrario a la tradición. Los judíos eran un pueblo orgulloso y se sentían orgullosos de sentirse orgullosos. A todos ellos y a nosotros, Yeshua dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Lo que pobres en espíritus no quiere decir. ¿Qué quiso decir Yeshua con la frase pobres en espíritu? Primeramente, debemos notar que Yeshua no dijo bienaventurados los pobres en el bolsillo. Es cierto que los pobres con respecto a las cosas materiales tienden a ser pobres en espíritu, considerando Corintios 1, 26, 29 y 1 de Timoteo 6, 9. Sin embargo, es posible ser pobre y aún así tener un espíritu orgulloso y altivo. Luego tenemos a los que han sido bendecidos económicamente y son tan humildes y dependientes de Dios como es posible. El dinero no es un factor decisivo. Dios no condena de forma automática la prosperidad ni bendice la pobreza. También podríamos añadir que Yeshua no dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Algunos piensan que son pobres de espíritu porque no se aman, de hecho se desprecian. Esta no es una actitud apropiada para un hijo del rey. La Biblia enseña que cada alma es valiosa a los ojos de Dios. Ahora bien, lo que sí quieren decir pobres en espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir la frase pobres en espíritu? La palabra que usó Yeshua para pobres es tzoyos, que quiere decir simplemente pobres. Tiene que ver con ser indigente, estar sumido en la pobreza. Se originó de una palabra que quiere decir encogerse u ocultarse por miedo. Se refiere a la pobreza total que reduce a las personas a la mendicidad. Es la palabra usada para describir al mendigo Lázaro, al decir: había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Por ejemplo, en los Estados Unidos están familiarizados con tres clases de personas: los ricos, los pobres y la gran clase media, donde muchos nosotros nos encontramos en el mundo, ¿no? En tiempos bíblicos había principalmente dos clases de personas: los ricos y los pobres, los que tienen y los que no tienen. En el texto que nos ocupa, Soyos no se refiere a los que tienen poco, se refiere a los que no tienen nada. Evoca la imagen de un mendigo tumbado al lado de una carretera, un mendigo que depende enteramente de la misericordia de los demás, un mendigo que sabe que no tiene nada y que morirá si nadie le muestra misericordia. Usted y yo tenemos que volvernos mendigos espirituales si queremos ver el reino de los cielos. Tenemos que reconocer que somos espiritualmente indigentes. Yeshua, en efecto, dijo: bienaventurados los que en su propia estimación de sus capacidades morales y religiosas son mendigos, dándose cuenta de su desesperación espiritual. La traducción de Goldsmith consigna: bienaventurados los que sienten sus necesidades espirituales. Dios siempre ha querido y elogiado a los que reconocen su necesidad espiritual. David escribió: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Cuando leemos este versículo puede que pensemos: sin embargo, Dios ordenó los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. Cuando Salomón dedicó el templo, de 120.000 ovejas y 22.000 bueyes fueron sacrificados, además de otros animales, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Dios respondió enviando una nube de gloria que llenó el templo. ¿Por qué dice entonces David que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado? Porque el Señor aceptaría los sacrificios de animales solamente si provenían de fieles que tuvieran un corazón contrito y humillado. Isaías demostró la clase de espíritu que desea Dios. Cuando vio al Santo y Altísimo, vio que él no era nada. Dijo: ¡ay de mí, que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios y hábitos en medio del pueblo que tiene labios inmundos! Isaías 6:5.
Más tarde dijo que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Cuando veo lo que tengo para ofrecer a mi Señor puro, yo como Isaías tengo que decir, ¡ay de mí! Un buen ejemplo de lo que quiere decir ser pobres en espíritu se encuentra en la palabra del fariseo y el publicano. Por un lado, el fariseo se consideraba justo, reconocía que no tenía defectos espirituales en su persona y no sentía necesidad de ayuda divina. Por otro lado, el publicano era pobre en espíritu. Se dio cuenta de que era un pecador, que necesitaba desesperadamente de la misericordia de Dios. Oró diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Yeshua concluyó, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Así que no hay indicios de que el fariseo tuviera o fuera inexacto en las virtudes que mencionó. Sin embargo, su actitud orgullosa lo condenó. Un hombre puede ser limpio en lo moral, honesto en los negocios y generoso al dar, y aún así ser rechazado por Dios si no es pobre en espíritu.